¿Creerías si te dijera que, en medio de castillos helados y niebla constante, existían casas medievales más cálidas que muchos apartamentos modernos? Así es. En pleno auge del frío europeo, algunas construcciones mantenían confortables 21 grados Celsius y sin un solo hilo de electricidad. Olvidados con el tiempo, estos trucos antiguos eran ingeniosos, sostenibles y, sinceramente, geniales. ¿Cómo lograban estas personas, sin termostatos ni paneles solares, mantener tanto calor? ¿Y por qué abandonamos técnicas tan eficaces en cuanto surgieron las primeras máquinas de vapor? La respuesta está en lo que la modernidad llamó obsoleto, pero que la arqueología está redescubriendo como arte. Estos métodos desaparecieron demasiado rápido, engullidos por la fiebre industrial, pero eran tan eficientes que algunos especialistas hoy intentan adaptarlos para construcciones sostenibles. Comencemos por la estrella de cualquier hogar medieval, la chimenea. Si estas soluciones locas e ingeniosas de nuestros antepasados ya te están sorprendiendo, imagina lo que aún está por venir. Aprovecha y suscríbete aquí al canal. No querrás perderte los próximos descubrimientos que la Edad Media aún tiene para mostrar. Pero no cualquier chimenea. Estamos hablando del verdadero corazón de la casa. A diferencia de nuestras versiones modernas, encajadas discretamente en la pared, la chimenea medieval se ubicaba en el centro de la sala, irradiando calor por todos lados. Era más que un detalle arquitectónico. Era un sistema de calefacción integrado que funcionaba en conjunto con el entorno. Piedras gruesas bajo y alrededor de la chimenea absorbían el calor de las llamas y lo liberaban gradualmente a lo largo del día y de la noche. En casas bien construidas, estas piedras continuaban calientes hasta 12 horas después de que el fuego se apagaba. Esto creaba una sensación de confort constante, incluso cuando la leña ya se había convertido en cenizas. Es como si la estructura de toda la casa conspirara contra el frío. El humo, por su parte, era otra parte del plan. En lugar de salir rápidamente por una chimenea moderna, ascendía lentamente por aberturas en el techo o por las rendijas entre las tejas. Y, lejos de ser solo un inconveniente, ese humo tenía una función práctica. Además de mantener a los insectos alejados de la madera y de las reservas de alimentos, ayudaba a mantener el aire interior más cálido por más tiempo. Había aún otro beneficio curioso: el techo ahumado. Con el tiempo, las vigas superiores de las casas quedaban impregnadas por el humo, lo que creaba una capa protectora natural contra hongos, moho e incluso la descomposición de la madera. Era como aplicar barniz con fuego y paciencia. Estudios de arqueología experimental muestran que estas chimeneas, combinadas con el uso estratégico del humo y la piedra, lograban calentar hasta 55 metros cuadrados con eficacia, equivalente a un apartamento moderno de 2 habitaciones. En análisis recientes, se encontraron marcas de quemaduras en los pisos de piedra de algunas casas medievales, indicando temperaturas superiores a 150 grados Celsius alrededor de la chimenea principal. Todo esto sin electricidad, sin gas, sin ningún panel digital. Estas soluciones eran accesibles, renovables y adaptables. Los materiales provenían de la propia región: piedra local, madera abundante, mano de obra del pueblo. Nada era importado, nada era estandarizado. Cada chimenea era única, moldeada por las necesidades y los recursos de la familia que la construía. Pero incluso con toda esa ingeniería térmica, había momentos en que el frío ganaba. Era en esos días cuando los medievales apostaban por la fuerza de la colectividad: fogatas comunitarias. Un concepto tan simple como revolucionario. Mientras hoy nos aislamos con calefactores individuales, ellos se reunían literalmente alrededor del mismo fuego. Plazas, capillas y casas comunales albergaban grandes fogatas encendidas durante todo el invierno. Allí, los habitantes intercambiaban historias, cocinaban, rezaban y, claro, se calentaban. La fogata no era solo calor físico, era social, era el centro de la vida comunitaria.
Los niños jugaban alrededor, los ancianos contaban leyendas y todos compartían el escaso calor disponible. Era un pueblo calentado por su propia existencia. En algunas aldeas incluso existían casas de calefacción, construidas exclusivamente para ese propósito. Eran como salas públicas de convivencia térmica, donde los vecinos podían descansar, coser, tallar y socializar, lejos del viento cortante. Mucho antes de que se inventaran bibliotecas con calefacción o cafeterías con chimenea, los campesinos medievales ya sabían cómo hacer que el frío fuera más soportable con unión y leña. Y tal vez lo más curioso sea eso. Hoy, con todo nuestro confort tecnológico, todavía sentimos frío, en las manos, en los pies y, muchas veces, en la forma en que nos aislamos unos de otros. Los medievales tal vez no tuvieran calefactores portátiles, pero tenían calor humano y creatividad. Y esos dos ingredientes juntos tal vez sean más poderosos que cualquier sistema de calefacción central. Y antes de que te imagines una simple fogata como la de un campamento, debes saber que las hogueras comunitarias medievales eran el equivalente a una mezcla entre cafetería local, centro cultural y red social. Era donde la gente se reunía no solo para calentarse, sino para trabajar, intercambiar noticias, chismear, cocinar y resolver problemas. Algunas aldeas mantenían esas hogueras encendidas día y noche durante todo el invierno, con familias que se turnaban para asegurarse de que nunca se apagaran. Los arqueólogos descubrieron que esas casas de calefacción no se construían al azar. Se posicionaban de forma que el humo soplara hacia afuera de la aldea, evitando sofocar a los habitantes. Y más, una sola casa podía atender hasta a 50 personas al mismo tiempo. Una hazaña logística impresionante que ahorraba recursos, leña y tiempo. Pero el mayor beneficio era social. Alrededor del fuego, los lazos de la comunidad se fortalecían. Se arreglaban matrimonios, se transmitían historias, se tomaban decisiones colectivas. Hay un registro de una disputa por una gallina resuelta frente a la hoguera, en pleno invierno de 1267. Justicia con los pies calientes. Literalmente. Pero no todos querían o podían participar de la vida comunitaria todo el tiempo. Para eso existían soluciones portátiles. La calefacción personal medieval era más creativa de lo que se podría imaginar. Sin baterías ni tecnología, surgieron los primeros sistemas móviles de calor, piedras de bolsillo y chaufferettes. Las chaufferettes eran esferas o pequeñas cajas metálicas con asas y orificios. Dentro, brasas. Por fuera, calor constante. Las personas andaban con estas pequeñas estufas en los bolsillos o entre las manos, algunas envueltas en muffs, esos tubos peludos usados para calentar las manos. Los ricos usaban modelos de plata, los pobres de hierro o cobre. Un comerciante del siglo XIV listaba más de 30 modelos diferentes, señal de que, sí, había demanda. Las piedras de bolsillo eran aún más curiosas. Se tomaban piedras lisas de río, se calentaban en la chimenea, se envolvían en tela gruesa y se llevaban consigo. En excavaciones se han encontrado miles de ellas, con marcas de uso continuo, surcos e incluso agujeros donde se almacenaban repetidamente en los bolsillos de la ropa, calentadas y reutilizadas una y otra vez. Y no eran solo para las manos. La gente colocaba estas piedras en las botas, bajo la ropa e incluso dentro de la cama, horas antes de dormir. Calentaban sábanas y colchones de paja como bolsas térmicas primitivas. Hay un registro de 1422 que relata el robo de una piedra caliente durante un culto. ¿El culpable? Tuvo que proporcionar piedras para toda la congregación hasta el fin del invierno. La medicina de la época también adoptó esta tendencia. Algunos médicos prescribían piedras específicas para aliviar dolores o tratar enfermedades respiratorias. Piedra caliente en el pecho para calmar los pulmones, decía un manuscrito. En tiempos sin medicamentos sintéticos, el calor se volvía alivio, confort y cura.
En tiempos en que dependemos tanto de la energía eléctrica, vale la pena recordar que la creatividad medieval no solo resolvía problemas reales, sino que también acercaba a las personas. Y todo eso con calor venido directamente de la naturaleza y del ingenio humano. ¿Dolor de estómago? Aquí tienes una piedra plana. ¿Dolor de espalda? Prueba con esta curva. Era como la versión medieval de una receta de almohadilla térmica. Lo curioso es que la ciencia moderna demuestra que no estaban tan equivocados. La terapia de calor realmente ayuda con ciertos tipos de dolor. Y cuando la calefacción personal no era suficiente, los medievales recurrían a una fuente de calor aún más interesante: sus amigos peludos. Pero no estamos hablando de gatos o perros aquí. La solución medieval para calentar la casa involucraba algunos animales mucho más grandes. De hecho, puede que te hayas preguntado por qué los graneros medievales estaban frecuentemente conectados a las casas. Bueno, no era porque los campesinos fueran demasiado perezosos para salir. En realidad, estaban usando su ganado como calefactores vivos y respirantes. Una sola vaca emite tanto calor como un pequeño calentador de ambiente, aproximadamente 1000 BTU por hora. Ahora multiplícalo por 5 o 6 vacas, añade algunas ovejas, y tienes un sistema de calefacción serio. Los campesinos medievales construían sus casas con una configuración inteligente. Las áreas de convivencia compartían una pared con el establo de animales, generalmente en el lado norte, para bloquear los vientos fríos. El calor corporal de los animales penetraba las paredes, creando un efecto de calentamiento natural. Es como tener varios calefactores que también producen leche y lana. Estudios de casas de campo medievales supervivientes muestran que las paredes compartidas con los corrales de animales permanecían unos 5 grados Celsius más cálidas que otras habitaciones. ¿La mejor parte? Esos animales eran básicamente calefactores autosustentables. Dales un poco de heno y seguían emitiendo calor toda la noche. Claro, el olor no era el mejor. Aromatizantes medievales realmente no existían, pero supongo que cuando estás congelándote, un poco de fragancia de granja es mejor que transformarse en un polo humano. Un texto medieval de 1382 da instrucciones específicas sobre qué animales eran los mejores calefactores. Las vacas eran de primera línea, seguidas por los caballos, mientras que las gallinas, bueno, digamos que eran el equivalente medieval de esos calefactores USB diminutos que apenas funcionan. Hay incluso un registro de un casero en 1415 que cobraba menos renta por casas que no compartían una pared con el establo. El primer descuento de calefacción del mercado inmobiliario medieval. ¿Y para aquellos que no soportaban el aroma del establo? Bueno, fueron bastante creativos con la siguiente solución de calefacción. Usando una ciencia bastante inteligente, incluso sin saber que era ciencia, descubrieron cómo hacer que el fuego trabajara el doble gracias a reflectores, mucho antes de que alguien entendiera la física de la reflexión del calor. Estas personas ingeniosas descubrieron que placas de metal pulido y superficies de piedra lisa podían reflejar el calor de vuelta al ambiente, como un jugador de baloncesto haciendo un pase perfecto. Los reflectores más comunes estaban hechos de láminas de latón o cobre pulido, estratégicamente colocadas alrededor de las chimeneas y áreas de cocción. No eran tus espejos de baño habituales. Estamos hablando de placas de metal enormes, algunas del tamaño de mesas de comedor. Descubrimientos arqueológicos muestran que, en el siglo XIV, algunas casas ricas tenían paredes enteras cubiertas con paneles de metal pulido. Eso sí que era ostentación medieval con propósito. La ciencia detrás de esto es bastante impresionante. Pruebas con reflectores medievales recreados mostraron que podían aumentar la temperatura de una habitación hasta en un 30%. Eso es como obtener un tercio más de calor con la misma cantidad de leña. Y estas personas lo descubrieron siglos antes de que alguien comprendiera cómo funciona la radiación térmica. Mi profesor de física del instituto estaría impresionado.
En un castillo francés, las paredes del salón principal estaban revestidas de plata. Ostentación, sin duda, pero también eficiencia. El señor feudal que mandó instalarla no solo quería brillar, quería calentar. La plata reflejaba el calor de las chimeneas de forma tan eficaz que toda la sala se beneficiaba. Apuesto a que explicarle eso al recaudador de impuestos fue divertido. No es lujo, es calefacción inteligente. Y sabían lo que hacían. Los reflectores curvos funcionaban aún mejor. Chimeneas con paneles metálicos angulados proyectaban el calor por todo el espacio, como un sonido envolvente medieval, pero para la temperatura. En 1388, monjes de un monasterio registraron un sistema con espejos de Dios, que reflejaban el calor directamente hacia la enfermería. Y sí, funcionaba. Estos reflectores podían aumentar la temperatura del ambiente hasta un 30% con la misma leña. Todo esto antes de entender cualquier teoría sobre radiación térmica. Era pura observación, aplicada con ingenio y disciplina. Pero ni los mejores reflectores vencían todas las noches congelantes. Ahí entraba el as bajo la manga personal, los calentadores de cama, ollas de cobre o latón, llenas de brasas calientes, se deslizaban bajo las sábanas, calentaban la cama durante 2 o 3 horas, tiempo suficiente para quedarse dormido sin sentir los dedos congelados. Eran prácticas, pero también bellas. Decoradas con símbolos, inscripciones y patrones, estas ollas demostraban que hasta el acto de dormir merecía estilo. Los arqueólogos encontraron una de 1435 con la frase grabada: «Sueños dulces, no dejes que el hielo muerda». Pero su uso requería cuidado. Las brasas se seleccionaban cuidadosamente, y algunas ciudades incluso tenían inspectores de calentadores de cama para evitar incendios. Sí, había funcionarios medievales cuya función era asegurarse de que nadie durmiera sobre una trampa ardiente. ¿El resultado? Un solo calentador podía aumentar la temperatura de la cama hasta en 15 grados Celsius. Los nobles usaban hasta 6 ollas en una sola noche. Eso sí que podemos llamar lujo 5 estrellas versión siglo XV. Ahora bien, para quien no quería depender de ollas ni del azar, surgía la estrella de la noche medieval, la cama con dosel. No era solo lujo. Las gruesas cortinas alrededor creaban una cápsula térmica. Retenían el calor del cuerpo e impedían que el frío se infiltrara. Pruebas modernas muestran que estas camas podían mantener el interior hasta 8 grados Celsius, más cálido que la habitación. Algunas tenían cortinas dobles, parte superior cubierta e incluso soportes para las ollas de brasas. Un comerciante en 1389 gastó más en su cama que en su casa, y fue juzgado por sus prioridades, pero no por su comodidad. Dentro de esas camas, en 10 minutos, el cuerpo ya calentaba el espacio y creaba un microclima acogedor. Era el equivalente medieval de un saco de dormir de lujo con mejora térmica. Durante el día, sin embargo, el desafío continuaba, y para ello los constructores volvieron la mirada al cielo. El sol se convirtió en aliado. Descubrieron que, al posicionar las ventanas hacia el sur, podían capturar calor naturalmente. Eran los pioneros de la energía solar pasiva, siglos antes de los paneles.